Las bienvenidas a todos. Soy el doctor Arímedes Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada. En TVA y Tu Voz, la hora del neurólogo, cada miércoles a las 8 de la noche. En el día de hoy, nuestro gran invitado, el doctor Ramírez, Wellington Ramírez, con el tema trastornos neuromusculares y electrodiagnóstico, que en breve será presentado por la doctora Kenia Félix. Brevemente, algunas informaciones generales de quiénes somos, los programas nuevos, las actividades nuevas que vienen. Este programa se emite desde New York, New Jersey, con el apoyo del doctor Williams, la doctora Kenia Félix, y representa la voz de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud en Nueva York. Recordamos siempre a nuestros invitados, a los que han entrado por primera vez, suscribirse a nuestro canal. Ya estamos casi llegando a los 1000 suscriptores. Si usted no lo ha hecho, lo puede hacer para que reciba notificaciones de esta conferencia y además apoye la misión de nuestra asociación. Puede levantar su mano al final de la ponencia, de esta exposición, hacer preguntas al conferencista, pero también, sobre todo, de sus necesidades como nuevo inmigrante hacia Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Pensilvania. De eso se trata, así es que ayudamos. Le quiero mencionar que nuestra asociación surgió hace 33 años en la ciudad de New York con el apoyo del doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, doctor Williams y un grupo de profesionales latinos que apoyaron, sobre todo dominicanos. Se preocuparon por los médicos latinos que llegaban y no tenían una institución que lo orientara, y así surgió esta asociación. Entre ellas estuvo también la doctora Frances Robles, que fue la primera presidenta de esta institución hace ya más de 30 años, dentro de los 33 que tenemos. Gracias a Elba, Rosa, al doctor William, a Kenia, la doctora Rodríguez, que nos ayudan en la producción de este programa, que ya tiene más de 2 años. Desde la pandemia se produce cada semana, trayendo conferencias de actualización y noticias de nuestras actividades. Nuestra asociación, si usted es enfermera, médico, odontólogo, psicólogo o estudiante de término, puede convertirse en miembro con su copia de título, llenando una aplicación, una foto digital, y el solo cobro, solamente cobramos $100 por el año. Cada año se vence y son $100 cada año. Nuestro invitado en el día de hoy es referido por el doctor José Ruiz, ha llegado al hospital Darío Contreras. En breve su resumen va a ser presentado por la doctora Kenia Félix, pero no representa ningún conflicto de intereses. Es nuestro invitado, ningún conflicto de intereses con casa farmacéutica o grupo privado. A los que han entrado por primera vez, les quiero decir que esta asociación hace varios años auspicia programas de certificación corta como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomista, y estas certificaciones le permiten obtener empleo rápido en lo que usted aprueba sus exámenes en su área específica. Le invitamos a que conozca un poco más. Esta es una manera rápida que hemos encontrado de ayudar al inmigrante a obtener empleo en Estados Unidos en el área de la salud. Con un certificado de flebotomista, usted puede trabajar en un laboratorio privado, puede trabajar en una cárcel, puede trabajar en hospitales, solamente con esa certificación. Y si se le agrega asistente médico, pues el campo es mucho más grande. Y le quiero decir que también tenemos una certificación que no es certificación, es licencia de asistentes quirúrgicos. Muchos lo han hecho y le ha permitido ser profesores, ofrecer clases y trabajar en esa área de cirugía. Ya tenemos registraciones abiertas para el sábado 10 de septiembre participar en la Gran Feria de la Salud, la número 4, que ayudamos a fundar con una iglesia cristiana en Rowell, New Jersey. Desde las 11 de la mañana, vamos a estar ahí. Todo el que esté por el área cerca, tanto como psicólogo, médico, laboratorista, pueden unirse a esta actividad que por muchos años nuestra asociación ayuda a nuestra comunidad ofreciendo exámenes médicos. Así que están invitados para septiembre
10. Y el gran evento de octubre, ahí vamos a estar en el gran congreso, el 20º Congreso Médico Anual Internacional, el 29 de octubre, y el 30 con una cena de gala, talleres, tour por el área turística de Filadelfia y además talleres y el congreso en sí para el domingo 30 de octubre. Si usted está en New York y por la distancia de New York a Filadelfia, no tiene que manejar, no tiene que usar su vehículo, ya contratamos un autobús cómodo, con gran capacidad, y en la cual usted puede salir de temprano el sábado y puede llamar a la doctora Leonor Tavares para que conozcan más los detalles, porque en este viaje puede aprovechar y ya no tiene que sacrificarse de manejar su vehículo para participar en este congreso, que no solamente le va a servir para actualizarse, para oír temas de interés científico, sino sobre todo para también tener una relación futura en su ejercicio como profesional aquí. Hablo específicamente de poder abrirse campo y obtener empleo, que es lo que buscan nuestros profesionales. Así que están invitados para participar en Filadelfia. Y también le decimos que debido a la pandemia habíamos suspendido este programa, ahora se está haciendo de nuevo presencial, las certificaciones de CPR que lo necesitan y se lo piden en muchas clínicas y en muchos hospitales para su trabajo, para su empleo, ya lo estamos ofreciendo. Y el domingo 24 de julio en el Bronx vamos a tener el próximo programa a partir de las 10 de la mañana. Que es que si usted no tiene esta certificación o está vencida porque se vence cada 2 años, está invitado para que lo haga. Este es el grupo de profesionales que ya están confirmados para nuestro evento. Recién confirmó el presidente del Colegio Médico, el doctor Senencaba, también la directora operativa de Somos, Lidia Virgil. Lo demás ya ustedes ya lo conocen, lo hemos presentado. José Ruiz va a ser uno de nuestros invitados, el doctor Guzmán y Kirsi Japa, distinguida psiquiatra nuestra de Camden. Y aquí están los paneles de las fotos de los que están preconfirmados para participar en este gran evento el domingo 30 de octubre. Que sí que vamos a estar ahí. El doctor Suero, que ya lo mencionamos, el doctor De Luna y la doctora Kirsi Japa. Vamos a permitir presentaciones de póster a los que tengan trabajo de investigación, lo pueden hacer. Quiero finalizar aquí dando paso a nuestra anfitriona, moderadora, la doctora Kenia Félix, para que introduzca a nuestro conferencista del día de hoy. Bien, muy buenas noches a todo el público de ARTSI. Bienvenido una vez más, doctor Wellington Ramírez. En el día de hoy me complace en gran manera poder presentarle, ya que en una ocasión fue mi maestro y también médico de familiares, así que recomendado por esa parte también. En el día de hoy le tenemos aquí en nuestro programa APSI con el tema de trastornos neuromusculares y electrodiagnóstico. Cabe destacar que el doctor Wellington Ramírez, médico neurólogo, egresado del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, Caracas, Venezuela, donde realizó los estudios de electroencefalografía clínica de adultos y también un diplomado en electromiografía. El doctor realizó también electromiografía y conducción nerviosa en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, Centro Regional de Medicina Física y Rehabilitación, en Venezuela también. En cuanto a las sociedades y colegiaturas a las que perteneces, está el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, también la Sociedad Internacional de Parkinson y Desórdenes del Movimiento, también la Asociación Americana de Electrodiagnóstico y Medicina. Y en cuanto a los centros en donde trabaja actualmente, está el Hospital Regional Universitario Jaime Mota y también la Clínica Cruz Jiminián. En la conferencia de hoy, el doctor va a abordar o va a hacer una revisión de lo que es el uso del electrodiagnóstico en el manejo de las principales enfermedades neuromusculares y musculoesqueléticas. Así que todas las preguntas que puedan surgir se van a estar dando las oportunidades al final de la conferencia. Es un tema sumamente interesante, mucho más de lo que ustedes puedan creer. Así que a partir de ahora, doctor Ramírez, el espacio es suyo, puede iniciar.
Sí, adelante, ya iba. Sí. Ya. Creo que puede abrir su micrófono ahí, doctor. Sí, Sí, ¿me escuchan? Sí, lo muy bien. escuchamos bien. Muy bien. ¿Se puede ver la presentación? Y se ve muy bien. Excelente, bien. Si la puede poner en maximizarla, presionando la copita. Está maximizada aquí. Aquí no se ve, yo no sé si la doctora lo ve así. No, no se ve maximizado. Intente de nuevo. Intente de nuevo, a ver si. Aunque podemos verla perfectamente bien, doctor. Nuevamente lo realicé. Puede presentar así porque se ve muy bien. Muy bien, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Realmente es un tema muy importante del día de hoy. Vamos a hablar de las enfermedades neuromusculares y el electrodiagnóstico. Muchas veces vemos la neurología solamente como un punto de semiología, un martillo, pero realmente tenemos otros hallazgos neurofisiológicos muy importantes. Hoy en día tenemos ya subespecialidades y altas especialidades en neurofisiología. Es un equipo de trabajo. Realmente las enfermedades neuromusculares son sumamente complejas, de hecho, para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento a través de un equipo multidisciplinario. Sin embargo, a pesar de que han pasado décadas, mantenemos que la discusión de las manifestaciones neurológicas son bien importantes. Esta foto que está aquí, realmente tenemos a Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología moderna, con un grupo de estudiantes en donde se hacía un examen clínico de un paciente. Realmente hoy en día se encuentran muchas informaciones sobre los hallazgos de estos neurólogos tan prestigiosos en Francia. Presiona doctor, que no se está viendo, no está pasando las imágenes. Si puede, ¿La puede ver? para que la pueda poner maximizarla, porque la segunda imagen no se está viendo. Se ve pequeña. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahí pasó ya la imagen. Sí, ahí está pasando ya. Muy bien. Entonces, ¿puede visualizarse esto? Sí, claro. Entonces, las enfermedades neuromusculares son un grupo de enfermedades que afectan los componentes de la unidad motora. Esto va desde el asta anterior de la médula espinal, el nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo. Son trastornos muy complejos que van a afectar diferentes etapas de la vida. Muchas veces son procesos progresivos, multisistémicos, que tienen un componente genético, muchas de ellas, pero también son adquiridos. Aquí observamos los elementos del sistema nervioso periférico para una pequeña revisión, desde la médula espinal hasta el músculo, y en cada una de estas estructuras tenemos enfermedades neuromusculares, que van desde un nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo. Sin embargo, no han sido agrupadas. Tenemos algunas como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos la atrofia musculoespinal, las neuropatías, ya sea por muchas causas, autoinmune, tóxica, metabólica, las radiculopatías. Hay plexopatía también, con muchas causas, puede ser por un trauma, por la diabetes mellitus, las neuropatías o polineuropatía, los desórdenes neuromusculares, la miastenia gravis, el botulismo y las miopatías. Realmente hoy en día muchos de esos datos de neuropatía periférica son muy frecuentes en los pacientes con diabetes mellitus. En cuanto a la función motora, es una estructura muy importante a la evaluación de estos tipos de manifestaciones neurológicas. Sin embargo, a pesar de que se han creado escalas y múltiples directrices para evaluar esta función, nos mantenemos con la semiología médica, debido a que es muy objetiva y muy semiológica para poder identificar la localización de las enfermedades. Realmente dentro del examen neurológico, la semiología es muy importante en la parte neuromuscular. Aquí hablamos de la postura, la marcha, determinación de existencia de movimientos voluntarios o involuntarios, volumen muscular, se inspecciona cada músculo, se puede palpar, se puede medir, el tono muscular muy importante, la evaluación de la fuerza muscular realmente, de grupos musculares pequeños hasta grupos musculares más grandes, la coordinación o taxia y los reflejos. Este es muy importante porque los reflejos dan informaciones específicas sobre ciertas alteraciones y nos pueden enfocar en el tipo de lesión que tenemos.
Los reflejos se dividen en miotáticos, cutáneos, mucosos, de medulares también, o reflejos de postura y actitud. Esta herramienta, por más simple que se vea, a pesar de que ha pasado los años, es muy importante para este tipo de evaluación, ya que el electrodiagnóstico, podemos decir electromiografía y la velocidad de conducción, realmente son parte de la evaluación del examen neurológico. No se puede llegar a un diagnóstico electrofisiológico sin hacer una evaluación neurológica adecuada. Y estas herramientas son muy importantes. Aquí tenemos los diferentes tipos de martillos neurológicos. Perdón, profesor, la imagen está fija solamente en la número 3. Verifique cómo hacerlo porque no están pasando las imágenes para fines didácticos. Cheque qué se puede hacer porque está en la número 3. Yo no sé si la doctora Feli lo está viendo así. ¿Puede visualizarlo, Feli? Sí, yo lo visualizo en la número 4 acá, donde dice trastorno neuromuscular y electrodiagnóstico. Sí, no ha pasado ahí. Cheque ver cómo se puede hacer. Bien, a los tipos de martillos. Aquí quiero mostrarle un diapasón que lo utilizamos para evaluar la sensibilidad vibratoria y tenemos una rueda de Wattenberg. Este elemento, realmente por la característica constante que tiene, no es de mucha utilidad en la actualidad. Realmente, luego de la semiología clínica, tenemos aquí la evaluación del electrodiagnóstico. Es muy importante evaluar la localización, la severidad, el músculo, el nervio y la unión neuromuscular. Hay fibras involucradas, por ejemplo, las sensitivas, las motoras o las mixtas. Si la patología es axonal o desmineralizante, puede ser adquirida o heredada. Si el curso temporal de la enfermedad es hiperaguda, subaguda, crónica o crónica. Aquí tenemos equipos de electromiografía, realmente velocidades de conducción. Bueno, no tenemos conflicto de intereses con las casas, pero son equipos muy buenos en la actualidad. Cuando hablamos de los trastornos neuromusculares, se agrupan en diferentes tipos. Por ejemplo, la polineuropatía se afectan diferentes nervios. En un paciente pueden ser las manos, los pies. En la mononeuropatía hay afectación de un nervio periférico aislado. Y en la mononeuropatía múltiple se producen distintas afectaciones de nervios, lo que va afectando de forma asimétrica y se va asociando a manifestaciones clínicas. Realmente quise traer esta información sobre el síndrome de Guillain-Barré, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y la neuropatía multifocal con bloqueo de conducción. Estas neuropatías producen afectaciones o síntomas sensitivos, motores y autonómicos. Pueden clasificarse por el tiempo en agudas, subagudas o crónicas. Realmente las crónicas progresan en más de un mes, de una forma recurrente, crónica o progresiva. Y ya hablando en sí de la enfermedad del Guillain-Barré, esta enfermedad se produce realmente por un proceso infeccioso que puede ser viral, bacteriano, y se va a caracterizar por afectación simétrica, debilidad progresiva, puede iniciar de manera distal o de manera proximal y puede incluso llegar a afectar toda la musculatura, afectando también la parte vulvar o respiratoria en muchos de los casos. Cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos. Esta polirradiculitis realmente se produce por una parálisis flácida o areflésica. O sea, se producen 1 o 2 casos por 100.000 habitantes por año, su incidencia es casi igual. Es muy raro en los primeros periodos de la vida, principalmente en la lactancia y en etapas tempranas. Hay un ligero aumento en la adolescencia y un aumento del riesgo en la tercera edad. Algunos gérmenes que están asociados a esto, por ejemplo, el Campylobacter jejuni se puede aislar entre un 26 y un 41%. Más adelante hablaremos casos de estudios en donde se identifica el citomegalovirus, principalmente en niñas, y el Epstein-Barr en un 10%. Realmente muchos de los procesos de los virus es difícil identificarlo, incluso en el líquido cefalorraquídeo, por las características de estos. Aquí tenemos algunas de las variantes del Guillain-Barré. Por ejemplo, tenemos la polineuropatía inflamatoria aguda, la variante facial, una neuropatía axonal, y también podemos tener otro tipo de neuropatía con bloqueo de conducción.
Sí. ¿Puede pasarse la imagen? No, la imagen no está pasando, profesor. No está pasando, ¿no? No está pasando. Aquí el diapasón y la rueda de Wattenberg. La parte del diagnóstico o los GOR para el estudio de neuroconducción. Tenemos la electromiografía y las manifestaciones que hemos explicado, la polineuropatía, que afecta de manera difusa y simétrica, las mononeuropatías y la mononeuropatía múltiple. Hemos explicado que el Guillain-Barré es uno de los casos que vamos a discutir, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y la neuropatía multifocal motora con bloqueo de conducción. La clasificación es sumamente importante en cuanto al tiempo, porque esto nos orienta a que el tipo de neuropatía o de neuropatía periférica que tenga el paciente. En cuanto a Guillain-Barré, hablamos de que se produce secundario un proceso infeccioso bacteriano, puede producirse una debilidad simétrica, puede ser proximal, distal, se puede afectar la musculatura vulvar y cursa con pérdida de los reflejos osteotendinosos y manifestaciones sensitivas. No se asocia a esto las manifestaciones esfinterianas. Es una polineuropatía muy frecuente, realmente aparece más en la adolescencia y en la tercera etapa de la vida. Los gérmenes asociados al Campylobacter jejuni entre un 26 a un 41%, el citomegalovirus entre un 10 a 22% y el Epstein-Barr un 10%. Aquí tenemos algunos tipos de Guillain-Barré y tenemos algunos de los anticuerpos antiaglócidos que se pueden identificar. Por ejemplo, en una neuropatía aguda sensitiva motora puede verse GM1. En otra, por ejemplo, la displasia facial no se puede identificar. Y así vemos la característica. En el caso de Miller-Fisher, es un tipo de neuropatía o polineuropatía que cursa con afectación de nervios craneales. Y se puede identificar el GQ1B. Realizamos un estudio que mostraremos más adelante con este tipo de hallazgos. En cuanto a la posible fisiopatología, tenemos que el proceso infeccioso crea o produce una cadena de procesos que van a afectar la mielina del nervio periférico. Muchas veces también puede afectarse el axón, teniendo un peor pronóstico en estos casos. Se han publicado realmente muchos estudios sobre Guillain-Barré. No ha habido una relación proporcional en base a la parte de la vacunación. Es difícil identificar estos casos cuando se produce secundaria este proceso. Realmente no se tiene información fidedigna sobre la relación del Guillain-Barré y las vacunas o post-vacuna. En cuanto al tratamiento de este paciente, realmente utilizamos inmunoglobulina, plasmaféresis. Realmente no es tan sencilla la identificación del caso, el equipo médico que debe trabajarlo, por lo general, o debe ser ingresado en la unidad de cuidado intensivo según las posibilidades para proteger cualquier evento o un curso rápido de la enfermedad. Realmente tenemos otro tipo de caso que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Este es un proceso diferente al Guillain-Barré, ya que es una recurrencia o un proceso más progresivo. Tenemos manifestaciones clínicas sugestivas, por ejemplo, pérdida de la fuerza muscular, parestesia, alteración de los reflejos con hiporreflexia y cursa con un proceso crónico. En este tipo de pacientes, en un inicio es bien difícil el diagnóstico para identificarlo, pero la cronicidad y la historia clínica del paciente nos puede ayudar mucho. Este tipo de polineuropatía puede confundir con otras enfermedades, por lo que es sumamente importante hacer una evaluación clínica correcta y mantener el seguimiento clínico del paciente. Se han realizado múltiples criterios para poder identificar este tipo de enfermedad. Realmente utilizamos el examen clínico, utilizamos la evaluación neuromuscular completa, estudios de líquido cefalorraquídeo y los estudios neurofisiológicos para confirmarlo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se han creado criterios. Este, por ejemplo, es uno de los más completos de 1991,
Y la parte clínica que nos comenta que hay una polineuropatía simétrica que puede afectar fibras sensitivas y motoras con predominio de estas últimas. Esta debilidad puede ser simétrica, puede ser progresiva y proximal y distal. Cada paciente con esta enfermedad tiene un proceso diferente. Puede cursar con hipo o arreflexia osteotendinosa. Este dato nos ayuda a identificar que el paciente tiene una afectación de la motoneurona inferior, por lo que es sumamente importante identificar la alteración de los reflejos, identificar cuáles son los que están más afectados y si hay alguna alteración de la musculatura. Por lo general, las polineuropatías crónicas pueden tener un proceso progresivo y pueden cursar con 4 semanas, 6 semanas e incluso mucho más a través del tiempo. El líquido cefalorraquídeo es otro dato sumamente importante. Se decide realizar estudios de este tipo. Por lo general, si es un caso de Guillain-Barré, después del 10º día, algunas personas comentan, algunos autores, el 7º día, para tener la alteración de las proteínas en el líquido. Aquí tenemos lo que es la disociación albúmino-citológica, en donde tenemos un aumento de las proteínas en el líquido y tenemos una disminución de las células. Puede ser menos de 5, incluso 0 células y unas proteínas elevadas. De acuerdo a la cantidad de proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo, aquí tenemos un pronóstico con el paciente. Cuando tenemos aumentado, por ejemplo, unos niveles por encima de los 3/3 de este tipo de proteínas, tenemos un pronóstico reservado en muchos de los casos, ya que estos pacientes tienden a la recurrencia. Este líquido cefalorraquídeo es xantocrómico, tiene un color amarillento, se realizan múltiples estudios, incluso tratar de aislar el virus en el líquido. Los estudios de conducción nerviosa que vamos a mencionar es la electromiografía y la neuroconducción. Aquí tenemos que puede tener una conducción nerviosa disminuida en los nervios motores, al igual puede ser menos de 70 a 80% del límite inferior de la normalidad. Puede tener latencia prolongada en 2 o más nervios. Puede haber bloqueos, aquí puede haber caída del pico de amplitud, pico a pico, y una dispersión temporal en los gráficos en cuanto a potencial de acción muscular. Puede haber alteración de la onda F, ausencia o prolongación. Realmente estos hallazgos son sumamente importantes. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en esto? Por lo general, cuando tenemos una polineuropatía tipo Guillain-Barré, durante los primeros días no tenemos alteraciones neurofisiológicas, pero a partir de la 3ª semana ya se empiezan a presentar las manifestaciones a través de la neurofisiología y tenemos estos cambios. En el caso de una polineuropatía crónica como la que estamos hablando ahora, podemos realizar el estudio, ya que en muchos de estos casos el paciente tiene manifestaciones como mínimo de 4 a 6 semanas y ya las alteraciones están presentes en ese momento. El alentecimiento de velocidad de conducción puede ser de la parte sensitiva. Todo esto puede producirse en el paciente o ausencia de reflejo H de Hoffman. La biopsia de nervio en un momento se realizaba, pero realmente hoy en día no es tan frecuente. Se deja para otro tipo de neuropatía ya de la parte hereditaria, por lo que no vamos a abordar mucho en este proceso. El tratamiento de la polineuropatía crónica, por lo general se utiliza esteroide. Sin embargo, si no tenemos una buena respuesta de estos, podemos utilizar la inmunoglobulina endovenosa, la cual calculamos a 0.4 gramos por kilogramo de peso. Este tratamiento se utiliza durante 5 días y posteriormente puede continuarse con los esteroides. Es importante tomar en cuenta que al colocar la inmunoglobulina obtendremos un beneficio o veremos la mejoría del paciente a partir de la 4ª semana. Un dato importante: si el paciente no mejora su condición neurológica en el momento, podemos plantear e incluso realizar plasmaféresis, incluso en el caso del Guillain-Barré. Sin embargo, en la mayoría de los casos los pacientes responden adecuadamente a la inmunoglobulina. Hay otro tipo de neuropatía multifocal motora. Este tipo de neuropatía produce bloqueo en la conducción nerviosa. Puede afectar diferentes nervios y hay un dato importante. Aquí tenemos algunos antigangliósidos que podemos identificar tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre. Algunos de estos, como el GM1,
Y tenemos dato importante. En este tipo de neuropatía no tenemos la alteración albúmino-citológica que observamos en los tipos de neuropatía anteriores, tales como el Guillain-Barré y la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica. Por lo que es sumamente importante identificar estos detalles y hacer una revisión completa del paciente para tomar la mejor decisión a la hora de colocar el tratamiento. Este tipo de neuropatía, por lo general, se utiliza el esteroide. Sin embargo, siempre es importante identificar las causas de este tipo de afectación. Le hemos visto por múltiples causas, por ejemplo, por intoxicación por plomo, por procesos ya inmunológicos de base que pueden producir este tipo de neuropatías. Nosotros realizamos junto a otros colegas un estudio en el Hospital Militar Carlos Arbelo, en donde revisamos todos los pacientes que habían sido evaluados en el servicio con polineuropatía inflamatoria autoinmune durante el periodo del 2008 al 2014. Tuvimos los siguientes hallazgos. Tomamos 45 expedientes de los casos que teníamos archivado. Aplicamos unos criterios de selección para estos casos, por ejemplo, los criterios de Asbury y Corban que había mencionado anteriormente, que toman como parámetro el examen clínico, el líquido cefalorraquídeo y los estudios neurofisiológicos. Y de estos seleccionamos 30 pacientes. Evaluamos las siguientes variables: la edad, el sexo, factores precedentes, las manifestaciones clínicas, el estudio del líquido cefalorraquídeo, los antigangliósidos, el estudio electrofisiológico, el tratamiento recibido y la estancia hospitalaria. Aquí tenemos que el 73% fue del sexo masculino, un 27% para el femenino. La distribución del tipo de enfermedad por la edad fue más frecuente de 31 a 45 años, como mencionamos anteriormente, para un 20% de los casos. Como dato más significativo, entre 15 a 30 años solamente tuvimos un caso. Aquí tenemos los procesos infecciosos asociados. Un 47% tuvo infección respiratoria, un 40% de infecciones gastrointestinales. Aquí mencionamos un 3% en un post-vacunal. Realmente es bien difícil hacer la correlación, pero esos casos están presentes, en lo que realizamos todo tipo de estudios y no identificamos la causa. Hacemos la prueba de en líquido, cefalorraquídeo, sangre, y no identificamos un agente causal. Sí tenemos como un punto importante que estos pacientes habían tenido la inyección o la vacuna por el anti-H1N1 anteriormente. Las manifestaciones clínicas se presentan de diferentes maneras. En muchos de estos es un proceso ascendente, bien descrito en los libros, que puede empezar desde los miembros inferiores hacia la parte superior para un 87% de los casos. Pero esto puede variar, no siempre se presenta así. La disociación proteíno-citológica, tenemos que un 83% la presentó, un 17% tuvo un líquido normal. ¿Cuáles antigangliósidos identificamos? Por ejemplo, para el síndrome de Miller-Fisher, tenemos un 100% identificado, se utilizó el GQ1B en estos casos. En la neuropatía motora, el GM1 no se identificó, ni tampoco en la polineuropatía crónica el antimac. Los tipos más frecuentes, observamos que el Guillain-Barré tuvo un 73%, la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica un 20% y un 7% para la neuropatía multifocal motora. En cuanto a la variedad o subtipo de Guillain-Barré, observamos que la polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda en un 66% de los casos. Este es el tipo más frecuente y el que está descrito en los libros, aunque tenemos otras variantes que son más difíciles de identificar. El Miller-Fisher fue el secundario para un 13%. Otra causa que pudimos observar de la polineuropatía crónica fue la diabetes mellitus, un 34%. En casos de procesos neoplásicos, un 34%. Y en los pacientes
en la unidad de cuidado intensivo un 32%. Esto es de suma importancia en la actualidad, ya que tenemos pacientes que han sido sometidos a procesos en la unidad de cuidado intensivo post-COVID y tenemos múltiples publicaciones en la actualidad. El patrón de electroneuromiografía fue el siguiente. Tuvimos un proceso axial desmineralizante, que fue un proceso mixto para un 45%, un 20% desmineralizante y un 35% axonal. Cabe destacar que cuando tenemos este proceso axonal tenemos un peor pronóstico en cuanto a la recuperación del paciente. El tratamiento que utilizamos, en el 100% de los casos utilizamos hemoglobulina como primer tratamiento. Un 33% de los pacientes requirieron plasmaféresis y un 17% esteroides. Este es otro dato importante, la estancia hospitalaria. Observamos que para el síndrome de Guillain-Barré tuvimos entre promedio de 0 a 30 días, tuvimos un 20% de los casos. Sin embargo, la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, tuvimos un tiempo más extendido. Tuvimos un 40% de los casos relacionados a esto. ¿Por qué? Porque realmente en estos casos la semiología cambia mucho y el tipo de prueba que se realiza. Esta es una correlación de unos casos realizados en un hospital de España. Básicamente se revisaron las mismas variables, con la diferencia de que aquí se utilizaron en menores de 14 años y el periodo de estudio fue entre el 2004 y 2014. Por lo que quise relacionarlo para tener la información en este momento. Observamos que las polineuropatías realizadas en este hospital de España tuvieron la parestesia en una gran cantidad de casos, al igual que el dolor en las extremidades, que no es muy frecuente en los casos de, por ejemplo, el Guillain-Barré, que el paciente presente mialgias, así como el trastorno esfinteriano paró lo presentaron en este momento. Hay otros datos que se relacionan en este tipo de casos, y es que los casos más frecuentes fueron entre primavera y verano, y con un patrón desmineralizante en 16 de los casos. Por ejemplo, el proceso infeccioso previo o antecedente de infección, observamos que el gastrointestinal, dos casos, por otorrinolaringología 6 casos y en la infección respiratoria 3 casos. Realmente en adultos la infección respiratoria es mucho más frecuente. La manifestación clínica que ellos asociaron, miembros inferiores, era más frecuente, miembros superiores e inferiores en el mismo momento, 3 casos, y cuando tuvieron miembros y pares craneales solamente 4 casos, que el cual pudiese relacionarse con el síndrome de Miller-Fisher. ¿Cuáles fueron los nervios craneales más afectados? Aquí tenemos el facial, la parte pares craneales vulvares. Sin embargo, pueden presentarse otro tipo de nervios craneales en este tipo de neuropatías. Los reflejos estuvieron abolidos en 14 de los pacientes y ingresó en UCI sin ventilación un caso. Entre los agentes infecciosos identificaron 2 casos con citomegalovirus y 2 con micoplasma. Realmente es muy difícil identificar estos gérmenes. Se realizó el citomegalovirus en un solo caso. El tratamiento fue con inmunoglobulinas, realmente con el cálculo de las dosis, y cuando tuvieron respuesta utilizaron corticoides. ¿Qué tenemos en la actualidad con las complicaciones neurológicas y el COVID? Se habla de un síndrome post-COVID, realmente secuela post-aguda, y también hay otro denominado síndrome COVID crónico, el cual lo describen como un proceso infeccioso o manifestaciones después de 4 semanas de detectada la infección o los síntomas del COVID en ausencia del virus por lo menos 1 semana. Durante la etapa de la pandemia, realmente en su principio sí identificamos un aumento de las neuropatías de tipo parálisis faciales. Sí se presentaron con más frecuencia en la consulta y también las parestesias difusas. Sin embargo, no todos llegaron a desencadenar polineuropatías o neuropatías de importancia hasta el momento. En muchos de los casos tenemos que identificar las neuropatías por compresión. Sí tuvimos casos con
el síndrome de COVID, posteriormente neuropatía por compresión, donde se afectaban los nervios peroneos. Pudo relacionarse esto al tiempo prolongado de encamamiento del paciente o por otra causa, por la característica electrofisiológica que tenía. En el síndrome post-COVID que tenemos, hay parestesias, como la subraya aquí, como un dato importante, por lo que debemos mantener en cuenta el paciente con polineuropatía crónica o algún cambio en este tipo. Hay múltiples casos, por ejemplo, este es otra publicación de complicaciones neurológicas en pacientes críticos, este caso publicado en 2020. ¿Y qué datos tenemos? Hicieron un estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes que estuvieron ingresados a UCI. Fue desde el 1 de abril hasta el 1 de junio del 2020. Un dato importante de esto fue que se presentó en un 50% de los casos la patología neuromuscular. No identificado en este tipo si era alguna miopatía o neuropatía per se, pero realmente se identificaron y se puede asociar a múltiples procesos. En la actualidad tenemos que mantener la revisión de los casos y creo que es un tema sumamente importante. Las neuropatías, a pesar de que los pacientes nos refieren parestesia muchas veces difusa, debemos acompañarla de una evaluación clínica compleja, hacer un examen neurológico completo, realizar los estudios neurofisiológicos cuando sea necesario y mantener al paciente en un seguimiento clínico. En caso de que se identifique algún tipo de neuropatías o polineuropatía, ameritó algunos de este tipo de tratamientos. Otra parte importante al ser egresado o durante su hospitalización es mantener el procedimiento de terapia física y rehabilitación en estos casos. Realmente no se trabaja de manera aislada en neurología. Aparte de los avances que tenemos el día de hoy, también tenemos equipos de trabajo. En un paciente con polineuropatía intervienen múltiples actores, desde el neurólogo clínico, el neurofisiólogo, la persona de neurorehabilitación, también tenemos personal de enfermería que va a ayudar en este proceso. No tengo ningún tipo de conflicto de interés con causas comerciales, se cumplió un criterio de ética para realizar estas investigaciones y espero haber cumplido con sus expectativas con la información que he presentado. Disculpen la falla técnica el día de hoy. No se preocupe, muy bien, profesor. Muchas gracias por su presentación. Doctora Kenia, abrimos los micrófonos para preguntas. Los micrófonos para las preguntas que tengan, están abiertos. Cualquiera que tenga una pregunta puede... Sí. Pueden levantar la mano si quieren también. Sí. Darle las gracias a Wellington por esa revisión, ese manejo que él tiene de... No puede negar que es un neurólogo electrofisiólogo, porque esta especialidad son altamente tecnológicas, técnicas, muy amplia. Muy amplia. Claro, Wellington, aquí en el área tuya de trabajo, en el hospital regional, Wellington trabaja en el hospital regional de Barahona, donde estuvimos. Él no nos pudo acompañar en la vez del Congreso porque tenía un compromiso aquí en la ciudad, porque él trabaja, él es oficial del Ejército Dominicano y trabaja en el Hospital Central y estaba de servicio y no podía estar ese fin de semana allá con nosotros, pero él trabaja en el Hospital Regional allá de Barahona. ¿Tú no has tenido en el tiempo que tú tienes después que llegaste de Venezuela tantos casos de Guillain-Barré? No es tan frecuente, a pesar de que exista, megalovirus, son muy frecuentes, pero tú no es tan frecuente, 1 o 2 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Aquí no tenemos tanto, tú no tienes tanto que maneja mucho esa parte. No, realmente los casos han disminuido mucho y también la cantidad de habitantes comparado con Venezuela realmente es mucho menor aquí. Ayer eran más frecuentes probablemente por la parte de la población. Sin embargo, los casos han disminuido realmente de manera significativa, aunque durante el 2015, 2016 con el virus del Zika tuvimos un aumento de los casos, pero posterior a esto se han disminuido bastante, de hecho. Ok. El doctor José Pérez levantó la mano. Buenas noches. ¿Se me oye bien? Muy bien, excelente. Doctor, usted me va a excusar esta
pregunta, pero yo soy un enamorado del conocimiento. Fíjese, yo estaba leyendo hace unos cuantos días de un neurólogo general que decía que 1/3 de los pacientes que él veía tenían síntomas neurológicos inexplicables. Es decir, se le hacían las pruebas de electroencefalograma, tomografía cerebral computarizada, etcétera. Todas esas pruebas que ustedes hacen y no se encontraba nada. O sea que tenían síntomas neurológicos inexplicables. ¿Usted ha tenido alguna experiencia en de esos casos? Claro, realmente, como le digo, es un reto. De hecho, nosotros dentro del examen clínico buscamos algo objetivo, porque tenemos manifestaciones que realmente refiere el paciente, aunque realizamos los estudios, le damos un seguimiento, no identificamos la causa. Desde déficit motores que no encontramos una causa, que muchas veces el paciente lo puede simular, que son hemiparesias ficticias, y las parestesias realmente que son muy frecuentes. Siento calambre en una parte del cuerpo, pero realizamos la evaluación clínica y la revisión de esas estructuras periféricas y no identificamos una causa. Pero es muy frecuente. Realmente es así. A veces no identificamos causa, doctor, y yo termino buscándole la parte psiquiátrica, la parte psicológica, y se lo mando a los psiquiatras que me den la ayuda de una enfermedad psicoorgánica, porque no le encuentro por dónde que me da, son muy subjetivas a veces. Yo estoy sintiendo algo, yo oigo esto, pero no puedo, y no lo identificamos, y entonces yo lo mando ahí a los psicoorgánicos que me lo identifiquen los psiquiatras. Sí, claro. Kenia, sí, doctor Pérez, adelante. Entonces puede clasificar eso como trastornos psicosomáticos. Psicosomático. En la mayoría de veces lo encontramos así, es psicosomático. A veces no lo encontramos y le hacemos todos los estudios de Wellington, que es más clínico, yo la parte quirúrgica. Al no encontrar nada, pues, termino con los trastornos psicosomáticos reales. Y los psiquiatras me lo confirman al final. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez. La doctora Contreras, Cornelis. Sí. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, yo quería hacer una pregunta con relación a las polineuropatías. Aparte de lo del aumento de plomo y la diabetes, ¿hay algunas otras causas que se le adjunten a este tipo de patología? Claro, muchas causas. Por ejemplo, la vasculitis pueden producirlo. Eso es un caso muy frecuente. Otras enfermedades neurológicas con componente periférico pueden hacerlo. Realmente las neuropatías son muy frecuentes. De hecho, lo que más asociado encuentro es la diabetes mellitus como una causa importante en muchas de ellas, y da todo tipo de neuropatías. Cualquier patrón, desde una parálisis facial periférica hasta una neuropatía múltiple, o puede darte una polineuropatía. Pero sí, existen muchas causas para esto. Por ejemplo, un paciente que tenga un déficit de alguna vitamina puede tenerlo, déficit de vitamina puede hacerlo. Un paciente con anemia pudiera también producir alguna manifestación periféricas. Te quiero llevar a botín. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Kenia. Sí. Sí, gracias, doctora. Sí. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. Sí. ¿Qué tan avanzado estamos nosotros en nuestro país, República Dominicana, en cuanto a diagnóstico y herramientas de tratamiento para esas enfermedades? Por ejemplo, en el hospital de Barahona, donde usted trabaja, un paciente que le llegue con un Guillain-Barré, si tiene todos los instrumentos, ¿qué tan avanzado está? Bueno, realmente en nuestro país hemos avanzado. Sí, algunas pruebas, por ejemplo, los anticuerpos antigangliósidos, son un poquito difíciles de realizar porque son muestras del líquido cefalorraquídeo, hay que enviarlo al exterior, pero podemos tener lo importante, que es la disociación de las proteínas y las células. La parte de electromiografía y velocidad de conducción está muy avanzado, ya tenemos neurofisiólogos y hay centros que pueden ayudarnos con esa parte. Y el tratamiento también está disponible, ambos. De hecho, la inmunoglobulina se puede adquirir a través del Estado por diferentes procesos. La parte que nos queda siempre pendiente es investigar la parte inmunológica.
y esos antigangliósidos que hoy en día son muy importantes. Muy costoso. Sumamente costoso. También. Y lo otro es que por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en un laboratorio de líquido e identificar en el líquido cefalorraquídeo, que es sumamente importante en estos casos, estos anticuerpos, cualquier proceso o un virus, es bien difícil. Aún tomando la muestra en el mismo lugar y procesándola, no es tan sencillo identificarlo. ¿Alguien más? ¿Otro comentario, pregunta al doctor Ramírez? Creo que es cuando. Ok, sí. Creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su exposición en el día de hoy, un tema muy especializado. Nos felicitamos por su gran experiencia demostrada en el día de hoy. Y al doctor José Ruiz, que nos hizo el contacto con usted, y también otro grupo de profesionales que van a estar también, neurólogos y neurocirujanos, que van a estar en las próximas 2 a 3 semanas, van a estar por aquí. Esperamos tenerlo muy pronto de nuevo en este programa, doctor. No, gracias por la invitación. Disculpen las pequeñas fallas que se presentaron por la parte técnica, pero estamos para servirle en cualquier otro tema. Claro, eso pasa. Gracias, Wellington. Gracias a todos. Gracias a José, a Kenia y los demás. Buenas noches a todos. Gracias, buenas